a su canal Mechatronic Alex. Veremos la teoría del teorema de Millman. Como su definición nos dice que el teorema de Millman trata de establecer que si varias fuentes de voltaje están conectadas en paralelo, este circuito específico puede ser reemplazado por un circuito más simple de una sola fuente de voltaje y una resistencia en serie. Como observamos en la imagen, contamos con 3 fuentes de voltaje en paralelo, 3 resistencias en paralelo y la resistencia RL igual. Más bien el teorema de Millman lo que nos hace es reducir estas fuentes de voltaje y estas resistencias a una sola, que son los voltajes equivalentes y la resistencia equivalente, teniendo así una sola fuente y una resistencia en serie a ella y la resistencia RL. A continuación veremos un ejercicio de esto para saber cómo aplicarlo. Aquí tenemos un ejercicio, y aquí está una definición más compleja de toda la definición del teorema de Millman. Tenemos el circuito y el ejercicio nos pide calcular el E equivalente, que sería el voltaje equivalente del circuito a través del teorema de Millman, y dibujar el circuito final, donde nos da los valores, que para el voltaje 1 es de 15, el 2 de 27 y el 3 de menos 12 voltios. Para las resistencias tenemos los valores de 220 para la primera, R2 430 y R3 680. Y posteriormente las fórmulas a ocupar. Ok, sabiendo esto, aquí tengo de nuevo las fórmulas para poder empezar nosotros. Entonces, sabiendo que están en paralelo, podemos empezar a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm principalmente nos dice que es la de I, que va a ser igual a E sobre R. ¿Ok? Entonces, aplicando y haciendo también por partes y estas fuentes, poniéndolas no tomándolas en cuenta, podríamos decir, empezamos primero que nada más existe esta primera fuente de voltaje. Entonces, tendríamos, vamos a denominarla I1. I1 va a ser igual a el voltaje que tiene la primera fuente. En este caso la primera fuente tiene 15 voltios sobre la resistencia 1, que es de 220. Por lo tanto, I1 va a tener un valor de 0.068 amperes, haciendo énfasis que esto va a ser igual a 68 miliamperes. Ahora bien, tenemos el de I1. Vamos ahora a aplicar I2. Lo vamos a poner por aquí. I2, teniendo en el voltaje 2 una de 27 y una resistencia de 430. Es decir, que tenemos un amperaje de 0.0662, igual a 62 miliamperios. Para encontrar I3 haríamos el mismo procedimiento, solo que ahora sería el valor del voltaje 3. En este caso sería un valor de menos 12 voltios con una resistencia de 430, de 680.
teniendo que I3 por acá corregimos que no ha sido una I2 igual I3 va a ser igual a 0.017 su operación, es decir, esto obviamente en negativo, es decir que sería menos 17 miliamperios. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar ya los voltajes. Esta parte de los voltajes va a cambiar a forma de corriente. Entonces vamos a dibujaremos principalmente, acá voy a dibujar este lado una línea, discúlpenme, haremos esta de aquí, el círculo, la flecha hacia arriba, otra es así, aquí va la resistencia en paralelo, aquí va la otra corriente, otra es otra resistencia, esto también va hacia arriba, viene la otra fuente también, la otra corriente, esta si nos damos cuenta es menos 17, entonces por lo tanto su flecha va hacia abajo, y aquí viene la última, la resistencia 3, y posteriormente aquí hay dos nodos y aquí viene la resistencia RL. Entonces ya tenemos las fuentes aquí. Lo que vamos a sacar ahora es las I totales, como tenemos aquí la ecuación I total, y esa I total la vamos a sacar de esta siguiente. I total va a ser igual a I1 más I2 más I3, es decir, I total va a ser igual a 68 miliamperios más 62 miliamperios más, entre paréntesis, porque tenemos un signo negativo, entonces sería menos 17 miliamperios, teniendo que I total nos va a dar un valor de 0.113 amperios, es decir que son 113 miliamperios. Ese es el valor de la I total en este caso, y la pondremos por aquí. Ese es el valor de la I total. Ahora bien, ya esta parte, estas las vamos a eliminar, y ahora tenemos un I total, entonces sería la fuente total y nos quedarían aquí solo todas las resistencias, que serían 3. Y obviamente la
resistencia RL. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que nos toca hacer ahora es sacar el valor de la resistencia. Sabemos que R equivalente, vamos a sacar 1 sobre multiplicando 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces, de ahí bien, tenemos, ahora nos quedan estas tres resistencias, como mencionaba, lo sacaremos con el R equivalente. Ahora bien, R equivalente va a ser igual a 1 sobre aquí 1 sobre la resistencia 1, que sería 220, más 1 sobre la resistencia 2, que serían 430, más 1 sobre la resistencia 3, que serían 680. Esto nos da que R equivalente va a tener un valor de 119.8 ohms. Lo podríamos redondear a 120 ohms. Esto es parte de la resistencia. Entonces, los únicos valores que vamos a necesitar son este y este para lo siguiente. Aquí está la flecha va para arriba porque la corriente total nos quedó en positivo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya sacar la E equivalente que nos pide el ejercicio. Ahora bien, E equivalente va a ser igual a, nos decía que la resistencia equivalente y está multiplicado por I total. Ahora bien, E equivalente va a ser igual, sabemos que R total vamos a ponerlo como 120 ohms, podemos ocupar cualquiera de los dos. Yo voy a ocupar 120 ohms porque fue el redondeo, por el I total, que fueron 113, por 113 miliamperios, que fueron el valor que nos dio. Por lo tanto, E equivalente va a valer 13.56 voltios. Este es el valor que nos daría. Ahora bien, tendremos este valor, que es el del total. Nos pondremos este color, vamos a ponerlo en azul. Este es el valor y nos pide dibujar el circuito final. El circuito final se dibuja de la siguiente manera: la resistencia
y la fuente de voltaje. Puestas a está puesta a tierra. Aquí, vamos aquí y aquí tenemos la RL. Entonces tenemos los nodos. Entonces tenemos que la resistencia nos quedaría de 120 que sería esta de aquí. El voltaje nos quedaría de 13.56, que es este de aquí, y la RL, que es esta de aquí, y este sería el equivalente total. Este sería el equivalente total, y todo esto sería el circuito final. Sabiendo ya cómo se resuelve este tipo de circuito a través del teorema de Millman, les dejo un ejercicio para resolver. Aquí ya trae los valores que vamos a utilizar. Esta acá significa kilo ohms y las fórmulas. Practiquen lo que han aprendido hasta ahora.